Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.72 del libro Física Universitaria de Sir Szymanski, la edición 13. Este problema dice lo siguiente. Un marinero en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes. Navega 2 kilómetros al este, luego 3.5 kilómetros al suroeste y después otro tramo en una dirección desconocida. Su posición final es 5.8 kilómetros directamente al este del punto inicial. Determine la magnitud y la dirección del tercer tramo. Dibuje el diagrama de suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica. Bueno, pues la solución numérica es aplicar la suma vectorial por componentes, ¿sí? Entonces el problema se divide en dos partes. Primero tenemos que aplicar la suma vectorial por componentes y encontrar este tramo que falta, porque lo que nos dice el problema es lo siguiente, que el resultado de sumar todos los vectores es este y da 5.80 kilómetros directamente al este. Pero se conocen dos de los tres desplazamientos. Se conoce este y el tercer desplazamiento es desconocido. Entonces el problema es encontrar cuánto vale el tercer desplazamiento, de tal forma que al sumar estos tres vectores me resulte el vector verde. Eso es lo que nos pide el problema. Para eso, pues primero dibujamos un plano cartesiano para poder aplicar la suma vectorial por componentes. Entonces, dibujemos con este color el plano cartesiano. Yo tengo aquí nuestro eje Y. Este sería nuestro eje X. Lo voy a hacer más largo porque creo que se nos va a ir más para allá. Y bueno, acá tenemos el eje Y. Recuerden que hacia arriba en el eje Y es positivo, hacia abajo es negativo, a la izquierda del eje X es negativo y a la derecha del eje X es positivo. Esos son los signos que yo voy a usar. Ahora lo siguiente es, como vamos a usar el método de suma de vectores por componentes, pues tenemos que hallar las componentes de cada vector que se use. Entonces, por ejemplo, el primer vector, tomemos el primer desplazamiento que es este de aquí, es nuestro vector A. Lo voy a dibujar hasta aquí, digamos. Entonces este es nuestro vector A. Mire que el vector A está a lo largo del eje X, por lo tanto no va a tener componentes en el eje Y. ¿Sí? Yo puedo escribir por aquí que la componente en el eje Y es igual a 0. ¿Cómo sé que es igual a 0? Pues miren, si yo trazo una línea desde la punta del vector hasta el eje Y, si se la imaginan ahí, mire que llega directamente al 0. Eso quiere decir que la componente en el eje Y es 0. Y del mismo modo, si trazo una línea desde la punta de este vector hasta el eje X, pues se dan cuenta que el tamaño de ese vector se ajusta exactamente con la componente en X o con la proyección en el eje X, ¿sí? En pocas palabras, pues la componente en X en este caso es igual al tamaño del vector, que es la magnitud de ese vector. Recuerden, a lo que mide el vector por completo, desde el origen hasta su punta, se le conoce como magnitud o el tamaño del vector, ¿sí? Y por lo general, pues se lo simboliza con la misma letra del vector, pero sin la flecha. O sea que la magnitud de ese vector es A, por decirlo así, ¿sí? Y en este caso, pues, si se dan cuenta, la componente en X del vector A es igual a la magnitud del vector A. Y pues el problema nos da, o nos dice que lo que mide el vector desde el origen hasta su punta es de 2 kilómetros. Por lo tanto, la componente en X y su magnitud van a ser de 2,00 kilómetros. Voy a usar las tres cifras significativas que da el problema. Bueno, aquí sería 0 kilómetros si lo quieren colocar así. Ya tenemos las componentes del vector A. Ahora vamos a dibujar las componentes del vector B. Mire que el vector B apunta 45 grados hacia abajo o hacia el sur del eje X, o como dice el problema, al sur del este, ¿sí? Al sureste, dice el problema. ¿Dónde estaba? Mire, al sureste. Y el sureste pues quiere decir que es hacia abajo y a la derecha, como en este caso, ¿sí? Entonces el sureste sería más o menos así. Por aquí podríamos dejarlo. Y sabemos que forma un ángulo θ de 45 grados, que lo puedo escribir aquí si quieren. El ángulo θ será igual a 45 grados. ¿Listo?
Ahora mire que voy a encontrar las componentes de este vector. Mire que la componente en y del vector, bueno, coloquémosle el nombre, vector b, porque es el segundo vector, le voy a colocar vector b. Entonces la componente en y del vector b, mire que va a ser negativa esta componente porque está apuntando hacia abajo. Y la componente en x del vector b sería hasta por aquí más o menos. Si se dan cuenta, pues si trazo una línea que llegue hasta el eje y, pues me va a caer hasta aquí. Entonces si concuerda que esta sería la componente en el eje x, en el eje y mire que ya no es 0 porque ya tiene un tamaño, ya no llega al 0 sino que tiene un tamaño, solo que va a ser negativo porque está apuntando hacia abajo. Mientras que la componente en x, miren que si trazo una línea directamente hacia el eje x, quedaría aquí. Esta sí va a ser positiva porque está apuntando hacia la derecha, y esta pues va a ser nuestra componente en x. ¿Cómo encuentro esas componentes? Pues debo formar un triángulo rectángulo, incluyendo el ángulo que se conoce. Entonces mire que para poder formar un triángulo rectángulo que incluya este ángulo que yo conozco, puedo trasladar esta componente acá, sin cambiarle ni su tamaño ni la dirección hacia donde apunta. Sigue apuntando hacia abajo y sigue teniendo el mismo tamaño, ¿sí? Y esta pues es nuestra componente en y del vector b. Ahora ya formado el triángulo rectángulo, sabiendo que aquí hay un ángulo de 90 grados y que al tamaño del vector o a la magnitud del vector, pues va a ser la hipotenusa de ese triángulo, ¿sí? Mire que la magnitud de este vector es b, o así se lo llama. A la magnitud del vector b le corresponde ser la hipotenusa, porque es el lado más largo, y además es el lado que no forma un ángulo recto. Miran, los catetos forman un ángulo recto, ¿sí? Tienen que recordar un poco de triángulos rectángulos. Entonces al lado más largo de este triángulo rectángulo es la hipotenusa. Y pues en este caso, pues a esa hipotenusa la llamamos b, porque es la magnitud de este vector, del vector b. Es lo que mide ese vector, el tamaño de ese vector. Ya formado este triángulo, podemos encontrar las componentes. Bueno, estas de aquí ya están, las voy a encerrar aquí para que no se confundan. Inclusive, esto iría hasta acá. Eso, entonces mire que para poder encontrar esas componentes debo usar las funciones seno y coseno aplicadas a triángulos rectángulos. Empecemos con el seno. Entonces mire que el seno del ángulo θ, según se define para triángulos rectángulos, es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿cierto? Pero aquí, ¿quién es el cateto opuesto en este triángulo? En este triángulo el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo que estamos analizando. Miren, seno del ángulo θ, por lo tanto nos ubicamos en el ángulo θ y miramos que cuál es el cateto que está al frente de este ángulo. El que está al frente es la componente en y ese es el cateto opuesto, ¿sí? Es opuesto al ángulo. Entonces aquí en lugar de cateto opuesto colocamos la componente en y del vector b. Y la hipotenusa ya les había dicho que es la magnitud del vector, o es el vector en sí, el tamaño del vector que se conoce. Entonces aquí sería la magnitud de b. Entonces yo aquí tengo que despejar la componente en y, porque eso es lo que necesito encontrar. Eh, bueno, yo comencé a encontrar componentes, pero no les dije por qué. Cuando uno suma vectores por el método de componentes, pues quiere decir que se van a sumar las componentes en x de todos los vectores y se van a sumar las componentes en y de todos los vectores. Por eso es necesario encontrar cada componente. Bueno, para despejar la componente en y, mire que esa componente en y está dividida por la magnitud del vector b. Entonces, como la quiero dejar solita, esta magnitud la debo pasar al otro lado. Como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, quedaría que la componente en y del vector b es igual a b por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Por el seno del ángulo θ. ¿Se dan cuenta? Este estaba dividiendo, pasó a multiplicar acá y queda b por seno de θ. Ese sería el despeje. Ahora solo queda colocar números que ya se conocen, lo podemos hacer aquí. Mire que la magnitud del vector b es conocida, aunque no lo escribí, vale 3.50 kilómetros, perdón, 3.50 kilómetros. Entonces aquí lo podemos escribir, b es igual a 3,50 kilómetros y lo podemos agregar aquí. Miren que es b por el seno de θ, 3,50 kilómetros por el seno del ángulo θ, pero ¿cuánto vale el ángulo θ? 45 grados. ¿Listo? Y esto pues ya lo hacemos en la calculadora. Nos quedaría que BY es igual
a 303.50 por el seno de 45. Y esto nos queda 2. Perdón, aquí no, es aquí. Entonces BY es igual a 2, perdón, 2,47 podría quedar. 47, ¿qué estamos hablando? Kilómetros. ¿Listo? Mire que lo dejé con 3 cifras significativas porque acá en este número tenemos 3 cifras significativas. Eso. Como ya aplicamos la función seno, pues ahora apliquemos la función coseno. Coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ahora vamos a ver el triángulo y nos damos cuenta que el cateto adyacente pues es el que está al lado del ángulo. Miren, aquí está el ángulo θ, el cateto que está a ese lado es BX, la componente en X. Por lo tanto, esto es BX. Y la hipotenusa pues sigue siendo la magnitud del vector B. Entonces aquí sería B. ¿Listo? Por mencionar aquí, este vector A no se lo está considerando. Este ya lo analizamos antes para encontrar estas componentes. Ahora nos estamos enfocando solamente en el vector B y en encontrar sus componentes, ¿no? Por eso no tiene nada que ver el vector A por ahora. Entonces, listo. Miren que el cateto adyacente es el vector, esa es la componente en X, sobre la hipotenusa que es la magnitud de B. Del mismo modo, ahora despejamos Bx, como lo hicimos antes. Miren que la magnitud está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y queda que esto es igual a B por el coseno del ángulo θ. Reemplazamos valores, 3,50 kilómetros por el coseno de 45 grados. Y si lo hacen en la calculadora, les tiene que dar el mismo valor numérico que tuvimos acá. Bx será igual a 2,47 kilómetros. Es más, lo voy a rectificar. 3,50 por el coseno de 45, 2,47 kilómetros. Está bien. ¿Listo? Está feo. Y ahí tenemos las dos componentes del vector B. Como ya encontramos esas componentes, ya puedo borrar este dibujo un poquito, porque ya no necesito para... Bueno, aquí se me está olvidando algo, y es que yo les había dicho que la componente en Y es negativa. Miran, pero con los cálculos que yo hice no me sale ningún menos, no tengo ningún valor negativo. Esto lo tengo que agregar observando la gráfica y mirando que la componente en Y apunta hacia abajo, por lo tanto debe ser negativa. La tengo que agregar aquí al final. Si quieren al final o si quieren desde acá, desde el principio, la van agregando. Ya sabemos después de despejar que como será negativa le agregamos un menos. ¿Sí? Lo hice así porque pude haber agregado el menos aquí cuando hice el análisis, pero no me gusta hacer esto porque igual se están hablando de triángulos y en este caso pues se considera simplemente las magnitudes de esos lados, no se considera el signo. Este signo sí me gusta agregarlo al final, pero no hay que olvidarse, ¿sí? de al final analizar los signos de las componentes. Miren, este sería menos porque la componente en Y está apuntando hacia abajo y la X sí es positiva porque está apuntando a la derecha. ¿Sí? Ese detallito sí tienen que tenerlo en cuenta. Eso. Ya tenemos las componentes del vector B. Ahora voy a borrar esta parte, dije. Eso, ahí dejémoslo. No pude borrar más. Ujú. Ya tenemos el vector B. Hasta aquí teníamos el vector A. Hasta aquí. Eh, ahora queda ubicar. Bueno, el vector C no lo conocemos, pero conocemos la resultante. Y esta sí la voy a dibujar en rojo. Sí, en rojo podría ser. Mire que sabemos que la resultante tiene que ser un vector que apunta al este, o sea, directamente a la derecha, y que mide 5,80 kilómetros. ¿Listo? Entonces voy a dibujarlo aquí. Esta va a ser nuestra resultante. La voy a dibujar larga. Mire que apunta directamente al este o a la derecha. Y sabemos, como es la resultante, yo la voy a llamar el vector R.
del resultante y sabemos que su magnitud o el tamaño de ese vector R es igual a 5.80 kilómetros. De esta magnitud también tenemos que encontrar las componentes, pero esta es sencilla. Mire que del mismo modo que teníamos el vector A, esta no va a tener componentes en el eje Y, porque si trazamos una línea hasta el eje Y, pues llega en 0. Por lo tanto, la componente en Y del vector resultante es igual a 0 kilómetros, y la componente en X del vector resultante será pues lo que mida el vector, porque está totalmente sobre el eje X. Por lo tanto, la componente en X es lo mismo que la magnitud de ese vector, y son positivas porque apuntan a la derecha, y sería de 5,80 kilómetros. ¿Sí? Esta es positiva porque está apuntando a la derecha. Ya tenemos las magnitudes que necesitamos, solo que ahora tenemos que definir el tercer vector, que no lo conocemos. El tercer vector desconocido será el vector C, que no se sabe pues cuánto mide ni nada, pero pues lo definimos como un vector que tiene una componente en X y una componente en Y. Recuerden que así se escriben los vectores, ¿no? Los vectores se escriben en forma de coordenadas. Por ejemplo, aquí de estos valores que ya conocemos, podría ser el vector B, lo podríamos escribir tal cual como está, como una componente en X y una componente en Y. Esto es en general, pero escrito con valores numéricos ya sería igual a, en X es 2.47 kilómetros, coma, en Y menos 2.47 kilómetros. Así se escriben los vectores, ¿no? Bueno, ahora ¿por qué hice esto? Porque tengo que sumar los vectores. Entonces lo que nos dice es que la resultante o el vector resultante es igual a la suma de los tres vectores que tenemos allá, a la suma del vector A más el vector B más el vector C. Pero así tal cual yo no puedo sumar nada. Yo lo tengo que pasar a la forma de coordenadas para ver sus componentes. Entonces esto lo puedo escribir como el vector R, pues sería Rx, Ry. Esto va a ser igual al vector A, que sería AX, AY, más el vector B, que es Bx, By, y más el vector C, que es el que no conocemos, que sería Cx, Cy. ¿Listo? ¿Qué nos dice la igualdad o cómo se suman de estos vectores cuando tenemos componentes? Pues lo que nos dice es que se suman sus componentes correspondientes. Por lo tanto, yo aquí tendría que Rx, Ry es igual a la componente en X de la suma de todo esto. O sea, sería AX más BX más BY, coma, esa sería la componente en X de lo que resulte de esta suma, coma, la componente en Y de lo que resulte de esa suma, que sería AY más BY más CY. ¿Se dan cuenta? Se suman las componentes en X de todos los vectores y las componentes en Y de todos los vectores, y se lo arregla como una coordenada, como un vector en forma de coordenadas. Ahora, ¿qué nos dice otra propiedad de los vectores? Que para que este vector sea igual a este vector, pues se debe cumplir que la componente en X de este vector sea igual a la componente en X de este otro vector. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, que Rx sea igual a AX más BX más, uy, aquí se me chispoteó, sería CX. ¿Sí? Entonces sería BX más CX. Y lo mismo tiene que cumplirse para la componente en Y. Para que el vector sea igual, ambas componentes deben ser igual a sus componentes correspondientes. Como ya igualamos la componente en X, la componente en Y también debe cumplirse eso. Entonces podemos hacerlo aquí, que la componente en Y sea igual a la componente en Y de la suma de esos vectores. O sea, AY más BY más CY. ¿Listo? Pero nuestra incógnita no es Rx ni Ry, porque esos valores los conocemos. Nuestra incógnita es Cx, ¿sí? Yo aquí voy a dejar un espacecito más grande porque voy a hacer los cálculos aquí. Entonces mire que lo que tengo que hacer de acá es despejar Cx, ¿listo? Pero eso lo voy a hacer al final mejor. Yo creo que me queda más fácil hacer de una vez los números. Sustituimos por ahora. Rx es igual a ¿qué? ¿Dónde está?
es igual a 5.80 kilómetros. Entonces aquí lo colocamos. E de x es igual a 5,80 kilómetros. Y esto es igual a ax más bx. La componente en x del vector a es 2 kilómetros, 2.00 kilómetros, 2,00 kilómetros, más la componente en x del vector b, que es, ¿dónde está? Aquí está, 2.47 kilómetros, más 2,47 kilómetros, más la componente en x del vector c, que no la conocemos, tenemos que dejarla indicada porque no se conoce. Entonces, esto es igual, mire que acá en este lado tengo, bueno, 5,80 kilómetros, no he hecho nada hasta ahí. Y en este lado puedo sumar estos números, 2 kilómetros más 2.47 kilómetros, eso da 4,47 kilómetros, más la componente en x del vector c, que no la puedo sumar porque no es un valor numérico, no puedo sumar aquí esto. Entonces ahora me queda despejar cx. Si se dan cuenta, para despejar el cx tengo que quitar a este valor numérico que tengo aquí. Como este es un valor numérico positivo, o sea que está sumando, lo puedo pasar al otro lado a restar. Y nos quedaría que cx es igual a 5,80 kilómetros menos, porque pasó a restar, miren, aquí hay una suma, ¿no? Esto está sumando a esto, ¿sí? Entonces nosotros miramos que esto es positivo, entonces pasa al otro lado a restar, porque está habiendo una suma ahí. Menos 4,47 kilómetros es igual a cx. ¿Listo? Ahí está, despejamos cx. Y esto pues ya se puede hacer en la calculadora. 5.80 5.80 menos 4.47. 4.47. Esto da 1.33. Entonces la componente en x del vector c es 1,33 kilómetros. ¿Listo? La podemos encerrar aquí. Hacemos el mismo procedimiento para las componentes en y. Entonces mire que nosotros dijimos que la componente en y del vector resultante es 0 kilómetros. Entonces tendríamos aquí 0 kilómetros. Y esto es igual a la componente en y del vector a y del vector b, sumando. Entonces la componente en y del vector a, mire que vale 0 kilómetros también. Entonces aquí tenemos 0 kilómetros. Más la componente en y del vector b, que esa vale menos 2.47 kilómetros. Ojo con ese signo. Abro paréntesis, menos 2,47 kilómetros. Más la componente en y, que no la conocemos. Hacemos esas operaciones. Acá pues tenemos 0 kilómetros, no podemos hacer nada más. Es igual. Aquí mire que voy a deshacer ese paréntesis. Bueno, lo voy a hacer aquí mismo para no escribir tanto. Mire que tengo más, abro paréntesis, menos 2.47. Como tengo dos signos juntos separados por un paréntesis, pues tengo que operar esos signos. Y aquí se multiplican, pues. Entonces aplicamos la ley de signos. Más por menos da menos. Por lo tanto, eso podríamos escribirlo aquí de esta forma. Nos quedaría menos 2,47 kilómetros más la componente en y. Miren, deshice paréntesis multiplicando signos. Esto es importante. Y aquí pues si se dan cuenta podemos hacer más renglones. 0 kilómetros menos 2.47 kilómetros, pues da lo mismo, ¿no? 0 menos 2.47 sigue dando menos 2.47. Así que yo solo puedo escribir como 0 kilómetros de este lado de acá es igual a menos 2,47 kilómetros, que es lo que resulta de 0 menos 2.47 más la componente en y de ese vector c. Y vuelve y juega. Tenemos que despejar cy y nos damos cuenta que aquí hay una suma, pero que este valor numérico está negativo. Por lo tanto, al otro lado pasa a sumar, porque pasa con signo contrario. Entonces obtenemos que cy es igual a 0 kilómetros más 2,47 kilómetros. ¿Listo? Y pues 0 más 2.47, el 0 como no afecta en nada, queda el mismo valor numérico, 2,47 kilómetros.
Y aquí tenemos las dos componentes del vector C, del vector que nos faltaba sumar para obtener esa resultante. Pero a nosotros nos piden encontrar, ya encontramos las componentes, dice determine la magnitud y la dirección del tercer tramo, o sea de ese vector. Pero ya teniendo las componentes ya nos queda fácil hacer todo eso. Entonces mire que tenemos, para encontrar la magnitud, pues la magnitud sería, la magnitud del vector C es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Listo? Y esto pues es igual, reemplazo números, la componente en x es 1.33 kilómetros, 1,33 kilómetros al cuadrado más la componente en y, que es 2.47 kilómetros al cuadrado. ¿Listo? Eso. Aquí mire que tengo un producto elevado a una potencia. ¿Cuál producto? Pues tengo aquí. Tengo un número 1.33 multiplicado por una unidad, que es kilómetros. ¿Sí? 1.33 por kilómetros. Cuando uno tiene un producto elevado a una potencia, puede repartir esa potencia a cada término del producto. Lo que nos resulta en esto. Raíz cuadrada de 1,33 al cuadrado por kilómetro al cuadrado. Miren, repartir el exponente a cada término del producto. Lo mismo pasa en este otro lado, en este otro paréntesis, y nos quedaría 2,47 al cuadrado por kilómetro al cuadrado. Aquí como tengo una suma, y en esta suma se repite algo, miren que tengo kilómetros al cuadrado en este término, y lo mismo acá en este otro término. Entonces puedo factorizar, puedo sacar un factor común, y nos quedaría como 1,33 al cuadrado. Como son valores positivos, puedo dejar el paréntesis o puedo quitarlo, no importa, porque es un número positivo, ya nos va a resultar un mismo valor positivo. Cuando hay un menos, sí es importante el paréntesis. Más 2,47 al cuadrado. Mire que el factor común pues es kilómetro cuadrado. ¿Listo? Así se saca ese factor común. Aquí puedo aplicar una regla de las raíces que me dice que si dentro de una raíz tengo un producto, puedo escribirlo como el producto de las raíces. O sea, puedo escribir esto. Miren que aquí tengo el producto que estoy mencionando, es este valor que está dentro del paréntesis o todo ese paréntesis multiplicado por kilómetro cuadrado. Entonces puedo escribir dos raíces separando esas cosas. Entonces la primera raíz tendría 1,33 al cuadrado más 2,47 al cuadrado. Y la otra raíz multiplicando quedaría como raíz de kilómetro al cuadrado. Esta parte del valor numérico ya lo podemos hacer en la calculadora. Entonces quedaría como raíz cuadrada, abro paréntesis, 1,33 al cuadrado más 2,47 al cuadrado, cierro paréntesis, y nos da 2,805. Luego lo aproximamos. Y mire que aquí tengo, bueno, este es el resultado de esta raíz, ¿no? Y esto lo tengo que multiplicar por el resultado de esta otra raíz. Pero miren que tengo kilómetros al cuadrado y raíz cuadrada. Entonces lo que suelen decir es que la raíz cuadrada cancela el cuadrado y nos quedaría kilómetros. Pero la razón por la que se puede decir eso es la siguiente. Esto ya es un paréntesis. Nos va a dar kilómetros, pero quiero explicar por qué da kilómetros. Entonces hay una propiedad de las potencias que me dice que dice lo siguiente, que si tengo una base elevado a una fracción, o sea, una fracción podría ser m dividido entre n, esto como un exponente, yo eso lo puedo escribir en términos de raíces de esta forma, donde pues la base iría acá adentro, el exponente de arriba, o sea, el numerador de esa fracción iría como exponente de esa base, y el denominador de esa fracción sería el índice de la raíz. ¿Listo? Cuando no hay nada en esta raíz, por ejemplo, cuando no se mira nada, ahí como está, se asume que hay un 2, por eso se le llama raíz cuadrada, porque no se le coloca el 2, pero se asume que ahí está cuadrado. Cuando estamos hablando de raíces cúbicas, por ejemplo, si se le tiene que agregar un 3, porque ya no es la convención. Como la raíz cuadrada es la más usada, pues uno por simplicidad no escribe en el 2, porque ya se asume que estamos hablando de una raíz cuadrada, ¿sí?
para cualquier otra raíz si se le coloca. Bueno, entonces voy a aplicar esta reglita de las matemáticas a esta raíz cuadrada de aquí. Entonces mire que tengo raíz cuadrada de kilómetros al cuadrado. Yo esta la voy a escribir, mire que la tengo de esta forma, la voy a llevar a la forma como potencia. Entonces la base en este caso es que el kilómetro, el exponente o el valor de la m es este 2, o sea que sería el numerador de la fracción, y el denominador es el índice de la raíz. Como aquí no hay nada, se asume que hay un 2 escondido, entonces sería acá abajo 2. Entonces mire que tengo kilómetro elevado a la 2 sobre 2. Y 2 sobre 2, ¿cuánto da? 2 dividido entre 2 da 1. Y kilómetros a la 1, cualquier cosa elevado a la 1, no importa la base que tengan, elevado a la 1, es igual a 1. Perdón, es igual a la misma base, a kilómetro. ¿Sí? Eh, sí, aunque sea un 0, 0 elevado a la 1 da 0, ¿sí? No importa, porque a veces los ceros tienen problemas. Y este es el argumento matemático por el que uno puede decir que la raíz cuadrada cancela al cuadrado, porque se cumple, al hacer esta operación ya más seria, se cumple que resulta kilómetros, ¿sí? O sea, resulta que se cancelan prácticamente. Entonces estaría bien. Y este sería el valor de la magnitud de ese vector, el tamaño del vector que falta sumar. ¿Listo? Entonces, ahora lo que nos falta encontrar es, es la dirección. Ah, bueno, aquí lo quiero aproximar a dos cifras significativas, a tres cifras significativas. Este 2,85 está. Para aproximarlo, tenemos que aplicar las reglitas, ¿no? Como este número es un 5, el número que está atrás puede quedar igual, o sea, puede quedar como un 0, o puede aumentar en 1, ¿sí? Para aproximarlo a dos decimales. Cualquiera de las dos opciones está bien, dejarlo como 0 o aumentarlo en 1 está bien. La regla pues dice que está correcto hacer cualquiera de las dos cosas. Yo en esta ocasión voy a aumentarlo en 1, 2,81 kilómetros. ¿Listo? Si revisan las reglas de aproximación, dice eso, que si estamos hablando de un 5, el número anterior puede quedar sin cambios o puede aumentar en 1, no importa. Eso, entonces ahí ya quedaría con dos cifras significativas. Y ahora para poder dibujar o encontrar la dirección de ese vector C, voy a dibujar un plano cartesiano aquí pequeño para poder ubicar el vector donde está y luego encontrar la dirección. Entonces tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X, coloquémosle nombres. Si no estoy mal, las componentes del vector C eran positivas ambas, por lo tanto va a estar en el primer cuadrante. Rectifiquemos, a ver, la componente en Y es positiva y la componente en X es positiva, ¿se dan cuenta? Por lo tanto va a estar en el primer cuadrante ese vector. Listo, entonces el vector va a estar en este cuadrante. No sabemos con qué ángulo, no sabemos qué dirección exacta, pero sabemos que está en el primer cuadrante. Bueno, hagámoslo un poquito más grande. Entonces mire que voy a encontrar este ángulo alfa, ¿sí? Porque me pide encontrar la dirección, y la dirección siempre se la encuentra respecto al eje X positivo. Mire que las componentes de este vector C, pues sería esta la componente en X, y esta de aquí sería la componente en Y, ¿verdad? Ambas positivas. Esta sería la componente en X, CX, y esto sería la componente en Y. Y esto es el cateto, es la hipotenusa, la magnitud del vector C. Porque aquí estamos hablando del vector C. ¿Listo? Entonces yo puedo aplicar ya eh, la tangente, podríamos usarla, ¿sí? Tangente del ángulo alfa. Miren que yo tengo que encontrar alfa, yo alfa no lo conozco. Es igual, ¿cómo se define la tangente en un triángulo rectángulo? Pues es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, ¿sí? Cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo alfa es la componente en y del vector c, por lo tanto aquí va cy, y el cateto adyacente es la componente en x, por lo tanto sería cx. Para despejar el ángulo alfa, uno aplica la función inversa de la tangente en ambos lados del igual. La función inversa de la tangente, la voy a escribir aquí, se llama arco tangente. Arco tangente, así se llama. Pero en la calculadora no aparece como arco tangente, sino que en la calculadora la escriben así, como tan a la menos 1, ¿sí? Tangente a la menos 1.
El arco tangente en la calculadora aparece como tangente a la -1, pero este -1 no funciona como exponente ahí. Bueno, eso es una notación. Cuando miren tangente a la -1 se está hablando del arco tangente. Entonces voy a aplicar la función arco tangente. Bueno, esto era como un paréntesis, esto como por mencionarlo. Aplico la función arco tangente a ambos lados del igual. Arco tangente. ¿A quién estoy aplicando el arco tangente? A la tangente de alfa. Y esto es igual al arco tangente de esta división de acá, de CY sobre CX. ¿Listo? Y aquí viene el truco, pues como el arco tangente es la función inversa de la tangente, estos se cancelan, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, este sería una función x y la inversa de esa función x es 1 sobre x, de tal forma que se cancelan y nos queda el valor que está aquí, 1, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Acá pasa algo similar, pues no puedo decir que sea exactamente así, pero algo similar sí. El arco tangente, como es la inversa de la tangente, pues se van a cancelar estas dos funciones y nos queda simplemente alfa en este lado. Y en el otro, pues como no se cancela nada, queda arco tangente de lo que está acá dentro, de esa división, CY sobre SX. Pero esos valores numéricos ya los conocemos, ya podemos reemplazarlos. ¿Cuánto vale CY o la componente en Y del vector C? Vale 2,47 kilómetros. 2,47 kilómetros dividido entre la componente en X del vector C, que es 1,33 kilómetros. 1,33 kilómetros. ¿Listo? Eso. Y esto ya lo podemos hacer en la calculadora. Primero tenemos que verificar algo, que aquí dentro de este paréntesis, cuando calculemos el arco tangente, no deben quedar unidades. Y si se dan cuenta en esta división, como kilómetros está arriba y abajo, se pueden cancelar y pues los puedo quitar, porque al dividir kilómetros entre kilómetros da 1. Por esa razón esto se va y nos queda un valor sin unidades. Se dan cuenta, un número puro. Y esa es una forma de ver si está bien. Si nos llegase a quedar aquí algo, digamos kilómetros que nos hubiera quedado, que no hubiéramos podido cancelarlo, aquí hay un error porque no se puede cancelar el arco tangente de un número con unidades. ¿Listo? Eso ya lo hacemos en la calculadora. Alfa es igual arco tangente de 2,47 dividido entre 1,33. Y esto es igual a 61,7 grados, queda aproximadamente 61,7 grados. Y esta es la dirección del vector C. ¿Listo? Aquí ya tenemos la parte numérica. ¿Sí? Lo que nos queda hacer es comprobar gráficamente que todo esto tiene sentido. ¿Cómo podemos hacer eso? Podríamos, pues esto va a ser aproximado porque no tengo regla ni transportador para medir ángulos, pero sí lo podemos hacer más o menos para mirar que sí concuerda. Eh, como estos son kilómetros, yo podría tomar 4 cuadritos para cada kilómetro. No, me queda muy largo. Eh, 2 cuadritos por cada kilómetro, ¿listo? Para poder hacer una escala más o menos decente. Entonces, voy a dibujar un plano cartesiano. Lo voy a dibujar aquí. Esta ya es la comprobación gráfica. Los datos numéricos ya los tenemos. Entonces voy a dibujar por ahí más o menos. No sé cuánto se me vaya a ir. Espero no equivocarme en el dibujo. Lo estoy haciendo así porque los vectores más importantes van a estar acá en el cuarto cuadrante. Creería yo sí. Ahí. Este es nuestro eje X. Bueno, inclusive este no está tan exacto porque está un poquito corrido, ¿no? Si queremos hacer bien esto, tenemos que hacer bien los dibujos desde el principio. Eso. Entonces, aquí tengo el eje X y este es nuestro eje Y. Entonces vamos a sumar esto por el método gráfico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero ubicar el primer vector. El primer vector es el vector A, que tiene 2 kilómetros.
y está apuntando directamente a la derecha. Entonces, como yo les dije que cada dos cuadritos era 1 kilómetro, entonces el vector A va a tener 4 cuadritos, ¿sí? Hasta aquí es 1 kilómetro y acá serían 2 kilómetros. Entonces, nuestro vector A sería este exactamente hasta aquí. El vector B, para el vector B si necesito, ¿cuánto tiene? 3.50. Eh, creo que lo puedo sacar de esta forma. A ver. 3.50 serían, voy a dibujarlo con el mismo color, serían 6 cuadritos. 1, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y la mitad de uno es 3.50. Ahí está. Entonces el vector tendría este tamaño, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a suponer que este ángulo está bien medido. Como es dibujo del libro, pues voy a suponer que está bien hecho. Y voy a esperar eso, pues, porque ya lo hice en otro problema y sí me funcionó. Por lo tanto, la dirección de ese vector pues va a ser la misma de la del dibujo, ¿sí? Esa es mi forma de medir ángulos cuando no tengo transportador. Y si concuerda, ¿no? Entonces mire que lo dibujé con la misma dirección que tiene el vector del libro y la magnitud si es la que yo me inventé, que es de cada kilómetro cada dos cuadritos. Pero lo más difícil para mí es dibujar esas direcciones. Entonces voy a esperar que eso esté bien hecho. Y ahora sí este lo tengo que ubicar acá abajo. Aquí a ver. Oh, se me borró. ¿Qué pasó? Vuelve y juega. Sí, yo creería que ahí está bien. Voy a pegarlo aquí primero para que no se me pierda. Aquí, eso. Ahora lo copio y lo intento ubicar aquí. ¿Qué dice la suma vectorial por el método gráfico? Que el siguiente vector que se sume debe ir de tal forma que la cola de ese vector quede en la punta del vector anterior. Así, la cola es el origen y la punta pues es la flechita. Entonces debe quedar así, que la cola del vector siguiente esté en la punta del vector anterior. Y lo mismo para el tercer vector que fue el que encontramos. El tercer vector es el que acabamos de encontrar, ese no tenemos referencia, tenemos que dibujarlo así a pulso. Lo que sabemos es que su magnitud es de 2.81 kilómetros, o sea que serían la magnitud de ese vector. Bueno, lo voy a dibujar con sus componentes, que es lo más fácil. Entonces, o lo que se debe hacer, mire que la componente en X es de 1.33 kilómetros. Entonces aquí tenemos que contar hacia abajo. Voy a comenzar aquí. Entonces, perdón, comencemos desde aquí. 1.33 kilómetros, o sea, dos cuadritos es 1, 33 pues es menos de la mitad, o sea, si hasta aquí tengo 1.50, 1.33 yo calcularía que es por aquí, así como yo les dije que esto no era tan exacto, hasta por aquí estaría bien. Y, ay, me estoy equivocando, esa es la medida en el eje X, esa es la medida en el eje X. Y en el eje Y es 2.47, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En el eje Y es 2.47, entonces voy a contar hacia arriba 4 cuadritos, hasta aquí serían 2, y 47 es muy cercano a punto 5, ¿no? A 50. Recuerden que hasta acá sería 3, la mitad de esos dos es 2.50, entonces 2.47 es casi 2.50, casi. Yo lo aproximaría a 2.50 inclusive. Y el otro era 1.33, entonces tendríamos 1.33 que sería un poquito más acá, ¿sí? Si hasta aquí es 1.50, hasta acá es 1.33. Le podemos hacer un poquito más de zoom para que se pueda ver. Listo, entonces miren que aquí hay dos cuadritos,
hasta aquí es 1 kilómetro, un cuadrito más es 1,50 y como es 1,33 pues estaría un poquito más acá atrás de 1,50. El otro era 2,47, hasta aquí tenemos 2 kilómetros y 47 pues es casi 50, entonces es una gotica más abajo de la mitad de ese cuadrito, de ese kilómetro. Entonces para poder dibujar ese vector debo considerar estas aproximaciones. Hasta aquí nos daba 2,50, hagámoslo recto, 2,47 pues perdón sería como esto, hasta por aquí, esta línea. Y 1,33 yo había dicho que más o menos, pues aproximadamente era hasta por aquí. ¿Sí? Inclusive la puedo hacer un poquito mejor. Yo creería que eso está bien. Entonces el vector que yo estoy buscando es este, el que va desde este origen hasta la intersección de esas líneas. Y ese sería nuestro vector C. Eh, Puedo quitar un poquito el zoom ya, porque ya puedo trasladar este vector C, que ya lo dibujé, del mismo modo. El tercer vector debe quedar de tal forma que la cola de ese vector en la punta del anterior. Y sí, casi que está bien, ¿no? A ver, porque mide que nos tiene que dar sobre el eje X y, y si nos dio sobre el eje X. Y ahora el vector resultante pues debe concordar con la medida que tenemos allá. Entonces podemos dibujar aquí con este color, creería yo. Recuerden que el vector resultante era un vector que iba directamente hacia el este, estaría por ahí, y era de 5,80 la magnitud. ¿Listo? Aquí lo voy a escribir 5,80 kilómetros. O sea que tiene que haber 5 kilómetros, casi 6 kilómetros. A ver, hasta aquí sería 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros y hasta aquí son 6 kilómetros. Miren, casi 6 kilómetros. Hasta aquí es 5,50 y hasta aquí son 6, un poquito menos. Está bien. 5,80 kilómetros, está bien la escala, todo concordó. Y aquí comprobamos que este vector C, que fue el que hallamos, este vector C, concuerda numéricamente y concuerda gráficamente. O sea que todo corresponde, todo está bien. Bueno, espero que hayan entendido este problema. Por favor, si les gustó, si les sirvió para alguna tarea, déjenme un me gusta y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego. Nos vemos en una siguiente ocasión.